Amigos, buenas tardes. Estamos aquí su servidor José Escobar y Pedro Tello. Ambos pues tuvimos la fortuna de cursar nuestra carrera de arquitectura aquí en Tijuana y estábamos hablando sobre la relación que tiene la arquitectura con las ciencias humanísticas. Y fíjate, Pedro, ahorita para que nuestro público escuche esto que te quiero comentar, antes de que me hables de lo que ahorita me decías, que lo conozca la gente. En la revista Año Cero, yo fui aficionado a la revista Año Cero. Yo recuerdo un artículo, no recuerdo el autor ni el título, pero hablaba del espionaje tecnológico o satánico, así decía, de que que se dio en el periodo románico, en el periodo de la arquitectura artística que se llama el periodo románico, que es más o menos los años 100, año 200 después de Cristo, y que de acuerdo a este artículo, de acuerdo a este autor, como les digo, no recuerdo, los monjes no sabían construir, los monjes no sabían construir, porque consideraban que la construcción era una ciencia diabólica, la construcción, la ciencia de la construcción. Y luego el articulista mencionaba un poquito la idea de la tierra, de que la tierra no hay que herirla, de que cuando hacemos un hoyo en la tierra, como para decir la cimentación, que la tierra es un ser viviente, que lo estamos lastimando, que lo estamos alterando. Pero decía ese artículo que los monjes robaron la tecnología a los constructores. O sea, los constructores, que no eran religiosos, habían adquirido de una manera, no sé si llamarlo espiritualmente inmoral, habían obtenido conocimientos que, según el articulista, no eran aprobados por Dios y que habían sido inspirados por un origen maligno, que eran los conocimientos de la arquitectura, de cómo levantar edificios. Entonces, ellos lo que hicieron, los constructores monjes, fue robar esa tecnología, pero esa tecnología jamás les fue inspirada directamente según el articulista. Y te hablaba de los templarios, te hablaba ahorita que me mencionabas de la geometría sagrada, te hablaba del 8, te hablaba de que los templarios, al erigir sus abadías, ya que en aquellos años pues los caminos eran peligrosos, hacían pequeñitos monasterios donde la gente podía pernoctar y de ahí continuar su camino, y estas abadías repetían la figura del 8, que era un octágono, que era una geometría sagrada, etcétera, ¿no? Sí, el número 8, el 8 sí, tiene mucho significado, ¿no? Ajá. El 8, si tú lo apuestas, es el signo del finito. Ajá. El signo finito, estamos hablando que se puede interpretar como la energía universal proyectada con alguna intención y armoniza esa intención en el lugar que tú quieres colocarla. ¿Sí? Trae mucha explicación oculta el símbolo del 8. Pero si lo vemos de forma numérica y la consonante numérica, el 8, también existe el 7. Del 1 al 9, cada uno de esos números trae una consonancia y una fuerza. ¿Sí? Según los numerólogos. Ajá. Entonces, toda esta información, así como se utilizaba el factor phi, no el factor phi que nosotros conocemos, el 3.1415, ese no, es otro phi, que es el número de oro, o el número de la proporción de la naturaleza, la proporción perfecta. Si nosotros aplicamos ese número phi, es el 1.6190 y tantos, y ahí vamos a una serie de decimales,
Si nosotros aplicamos esa proporción a cualquier espacio, sabiendo utilizar, creamos espacios armónicos, espacios que sanan. ¿Sí? Entonces, toda esa información la manejaban esos constructores que antes en la antigüedad era ciencia oculta no, eran pocos, era un grupo selecto. ¿Por qué? Porque ese grupo selecto guardaba toda esa información, ¿sí? Y la plasmaba en las construcciones, catedrales, sinagogas, etcétera, ¿no? Entonces cada uno en su espacio, en su región, su tesoro, su información, su conocimiento, lo tenía plasmado en las construcciones. Hay un libro, El misterio de las catedrales, de Fulcanelli, un autor que supuestamente nunca... En realidad es un libro anónimo, o sea, el personaje Fulcanelli creo que no está documentado históricamente. O sea, es un libro cuyo autor está perdido. Pero nos llama la atención la idea de la Biblia de piedra, o sea, de que las pirámides de Egipto es una Biblia decodificada, que hay que decodificar y exprimirle el conocimiento, y la idea también de que las catedrales, el misterio de las catedrales, o sea, los constructores que dejaban señas. Realmente habrán sido los constructores conscientes de todo este trabajo que hacían, porque Totalmente. sí. Totalmente. En sí, estos constructores, esa información que manejaron tan celosamente, tenían muchas razones por hacerlo así. La historia lo va marcando. ¿Por qué? Porque en un momento dado fueron también fueron parte importante para continuar con una ideología. Después, en esa misma ideología fueron perseguidos, los quisieron desaparecer en un momento de la historia, precisamente por toda esa información que manejaban, Los templarios, templarios, rosacruces, masones, todas estas cuatas que básicamente son gente que en su momento manejaban esa información, pues igual, en su momento los quisieron desaparecer, ¿no? Según la historia. Cuando vemos las gárgolas de la gran catedral de Notre Dame en París, que Víctor Hugo, cuando hizo El jorobado de Notre Dame, mostraba las gárgolas, es el icono que representa la historia, ¿no? Las gárgolas eran unos arbotantes, esto es, unos canales de desagüe pluvial que había en la parte alta de las iglesias, pero que eran monstruos. Entonces, guardianes. Sí, eran exactamente. Y también Víctor Hugo muestra al sacerdote malo, ogro, el sacerdote malo que era perverso, en su novela y el bueno era pues el jorobado, ¿no? Que era, aunque era feo físicamente, pero era bueno espiritualmente. Y bueno, pero nos hacemos esa pregunta, ¿no? Se supone que las iglesias son para ver angelitos, y de repente nos encontramos con monstruos. Qué curioso, ¿no? Sí, todo tiene hay un mensaje ahí, hay una explicación. Y todo tiene una explicación, insisto. Todo hay una razón. Las razones, pues, hay muchas teorías para llegar a ellas, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que hasta en estos días se ha hecho a la luz pública mucha información que se manejaba con la intención, en estos casos, puedo platicarte de un curso que se está implantando en todos los estados de aquí de México, precisamente hablando de la geometría sagrada, ¿no? Muy bien. Hablando de cómo sanar espacios o cómo proyectar espacios que estén de acuerdo a la proporción de la naturaleza. Muy bien. Si nosotros vemos y analizamos un poquito el corte de un caracol, sigue una proporción. No hay un espacio entre el caracol, entre sus
aristas, que no se parezca al otro y va cambiando poco a poco y gradualmente de tamaño. ¿Sí? Pero esto se vio también en las espinas de un rosal, en las flores de un rosal. En todo esto se ha visto una proporción, y esa proporción en un determinado momento se le dio un valor numérico. Y ese valor numérico, aplicándolo a los espacios hoy en esos tiempos, también crea espacios armoniosos, ¿sí? Que van de acuerdo al pulso de la Tierra, al pulso del universo. Y esto hace y genera un espacio armonioso donde tú o la gente que está alrededor de ella se sientan cómodos y sean más sanos. La arquitecto Cantú es la que está... Patricia Cantú es la que va a dar estos cursos, va a venir próximamente aquí a Tijuana. Generalmente los da una vez al año. En el Colegio de Arquitectos les pueden dar la información, o en su momento conmigo o contigo. Gracias. Vamos a estar Geometría sagrada para arquitectos o para el diseño arquitectónico. Para arquitectos o terapeutas. Porque también estas formas geométricas en artículos pequeños generan una vibración muy positiva para la salud de tu paciente, en este caso, si eres terapeuta. Y también como terapeuta vas creando espacios armoniosos dentro de, para que la persona que llegue con algún problema ayude a salir más pronto de su problema de salud, o emocional, mental o físico, ¿no? Entonces, este tipo de, principalmente va orientado a arquitectos, pero insisto, también a gente sanadora, terapeutas, que andamos en este ambiente de crear armonía en nuestro entorno, ¿no? Finalmente, Pedro, me comentaba sobre el arquitecto contactado de la Ciudad de México, el arquitecto Lechuga. Lechuga, así es. Es una persona, no la conozco yo directamente, pero tengo sus libros, donde él vende sus productos precisamente con esta tecnología, ¿no? Es una tecnología donde aplica la geometría sagrada con ciertas proporciones también, ya pues, dice, básicamente no de este mundo, ¿no? Es información que él recibe de los cielos, vamos a pensarlo así, se le llama contactado, ¿no? En estos casos, información pues que sabemos que debe ser para el bien de la humanidad, y lo aplica en unos pues productos, cubos, dependiendo de qué estés buscando con él. Existen cubos para quitar geopatías, existen otros cubos para sanar órganos, existe otro cubo para generar ondas beneficiosas abajo de 2-3 kilómetros de diámetro donde tú te encuentres. Entonces son teorías muy interesantes, ¿sí? Que si los vas aplicando, pues igual puedes ver resultados. Gracias. Satisfactorios. Excelente, gracias. Ahí está.